Me quedé paralizada. El corazón latiéndome como un tambor enloquecido. Cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe y David irrumpió. Sus ojos ampliándose al verme desnuda frente al espejo. Clara. Perdón. No sabía que estabas. Balbuceó él. Pero ya era tarde, Julia. Que acababa de llegar a casa. Lo vio todo desde el pasillo. Su rostro palideciendo como si hubiera presenciado una traición mortal. En ese instante, supe que el secreto que había guardado durante meses acababa de estallar. Amenazando con arrasar el frágil amor que habíamos construido en las calles soleadas de Castellón de la Plana. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Aunque han pasado años desde entonces. Vivía en un pequeño apartamento en el centro de Castellón. Cerca de la Plaza Mayor. Donde el bullicio de los mercados y el aroma a naranjas frescas impregnaban el aire. Yo. Clara. Una profesora de literatura de 28 años. Había llegado a esta ciudad costera huyendo de un pasado turbio en Madrid. Mi vida era un equilibrio precario entre clases apasionadas sobre Lorca y Unamuno. Y noches solitarias en las que luchaba contra mis demonios internos. Julia apareció como un rayo de sol en medio de una tormenta. La conocí en una librería local. El Rincón de las Letras. Donde ella trabajaba como gerente. Tenía 30 años. Un cabello negro corto que enmarcaba su rostro angular. Y unos ojos oscuros que parecían leer el alma de cualquiera. Era fuerte. Independiente. Con una risa que resonaba como las campanas de la concatedral de Santa María. Nuestra conexión fue inmediata. Pero complicada. Julia era abiertamente lesbiana. Orgullosa de su identidad en una sociedad que, aunque progresista, aún guardaba resabios conservadores en provincias como la nuestra. Yo, en cambio, luchaba con mi propia orientación. Había crecido en una familia tradicional de Valencia, donde el amor entre mujeres era un tabú susurrado en la oscuridad. Mi amistad con David, un compañero de trabajo heterosexual y casado, era mi escudo. Él era mi confidente. El único que sabía de mis sentimientos por Julia. Pero también el que inadvertidamente complicaría todo. Aquella tarde fatídica. Me preparaba para una cita con Julia. Habíamos planeado una cena romántica en un restaurante junto al mar. En la playa del Gurugú. Me había quitado la ropa para cambiarme. Sintiendo una mezcla de excitación y nervios. David había llamado antes. Diciendo que necesitaba hablar urgentemente sobre un problema en el colegio. Ven. Pero date prisa. Le dije por teléfono. Sin imaginar el caos que se avecinaba. Cuando entró sin llamar con fuerza. Fue un error inocente, la puerta no estaba bien cerrada. Pero Julia, que llegaba con una botella de vino Rioja en la mano, interpretó la escena como una infidelidad flagrante. ¿Qué demonios es esto? ¿Clara? ¿Con un hombre? ¿Mi amiga heterosexual David? Gritó ella. Su voz quebrándose en un torrente de ira y dolor. Me vestí a toda prisa. Persiguiéndola por el pasillo. Julia. Espera. No es lo que piensas. David solo es un amigo. Nada más. Pero ella ya había salido dando un portazo. Dejándome en un silencio ensordecedor. David. Rojo como un tomate. Se disculpó profusamente. Lo siento. Clara. No debí entrar así.
¿Quieres que hable con ella? Negué con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Ese malentendido fue el detonante de una serie de eventos que pondrían a prueba nuestro amor, revelando secretos que ambas habíamos enterrado profundo. En los días siguientes, intenté contactar a Julia sin éxito. Sus mensajes quedaban en visto. Sus llamadas iban al buzón. Me sumí en una depresión que me hacía cuestionar todo. ¿Por qué no le había contado antes sobre mi lucha interna? ¿Por qué usaba a David como coartada para mi confusión? Recordaba nuestras noches paseando por el parque Ribalta, donde Julia me tomaba de la mano y me hablaba de su ex. Una mujer que la había dejado por presiones familiares. El amor verdadero no se esconde. Clara, me dijo una vez. Y ahora esas palabras me perseguían como un fantasma. Finalmente, la encontré en la librería. Estaba organizando estanterías. Su expresión endurecida. Julia. Por favor. Escúchame. Supliqué. Ella se giró. Los ojos llenos de lágrimas contenidas. Me has mentido. Vi cómo te miró él. ¿Es eso lo que quieres? Una vida normal. Con un hombre. Su acusación me dolió como un puñal. No era solo celos, era el miedo a ser usada como experimento. Le expliqué lo de David. Que era casado y solo un amigo. Pero ella no cedía. Hay algo que no me cuentas. Clara. Lo siento en tus silencios. Y tenía razón. Mi secreto era más oscuro, años atrás. En Madrid. Había estado en una relación tóxica con una mujer que me manipulaba, llevándome a dudar de mi identidad. Huí a Castellón para reinventarme. Pero el trauma me hacía vacilar. No quería herir a Julia. Pero mi inseguridad la estaba destruyendo. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré hasta el amanecer, preguntándome si valía la pena luchar por un amor construido sobre arenas movedizas. Los conflictos se intensificaron cuando David, intentando ayudar, le envió un mensaje a Julia explicando la situación. En lugar de calmarla, avivó el fuego. Julia pensó que era una conspiración. Que David y yo éramos amantes encubiertos. Eres una cobarde. Clara. Prefieres esconderte detrás de un hombre antes que admitir quién eres. Me espetó en una confrontación en la plaza. La gente nos miró, susurrando. En esa ciudad donde los chismes corrían como el viento del Mediterráneo. Me sentí expuesta. Vulnerable. Mi trabajo peligraba, rumores en el colegio hablaban de mi vida disoluta. Pero lo peor era el dolor de Julia. La vi sufrir. Adelgazando. Sus ojos perdiendo el brillo. Decidí confrontar mi pasado, escribí una carta confesando todo. Desde mi infancia reprimida hasta el abuso emocional en Madrid. La dejé en su buzón. Esperando un milagro. La respuesta de Julia llegó 2 días después. En forma de una nota escueta, reúnete conmigo en la playa al atardecer. Necesitamos hablar. Mi corazón latió con esperanza y terror mientras caminaba por el paseo marítimo. El sol tiñendo el mar de naranja. Ella estaba allí. Sentada en la arena. Con las rodillas abrazadas. Me senté a su lado. El silencio roto solo por las olas. Leí tu carta. Clara. Me duele lo que pasaste.
¿Pero por qué no confiaste en mí desde el principio? Le conté todo con detalle. Las lágrimas rodando por mis mejillas. Hablé de mi familia. Que me obligaba a ir a misa y a fingir interés en chicos del barrio. De mi primera novia en la universidad. Que terminó en un escándalo cuando mis padres lo descubrieron. Huí porque no podía enfrentar su rechazo. ¿Y contigo? Tenía miedo de repetir el patrón. Julia escuchó. Su mano rozando la mía tentativamente. Yo también tengo secretos. Clara. Mi ex no solo me dejó, me traicionó con mi mejor amiga. Por eso soy tan desconfiada. En ese momento. Nos abrimos como nunca. Compartimos risas amargas sobre las fiestas de San Juan. Donde la gente quemaba lo viejo para renacer. Y juramos hacer lo mismo con nuestros pasados. Pero la paz fue efímera. Al día siguiente. Recibí una llamada anónima, sé lo tuyo con Julia. Si no lo dejas. Lo contaré todo. Era una voz distorsionada. Pero reconocí el acento local. El pánico me invadió. ¿Quién podía ser? ¿Un colega celoso? ¿Alguien de mi familia? Los días se volvieron una pesadilla. Julia y yo nos veíamos a escondidas. En cafés apartados de la avenida del Lidón. Donde el aroma a paella nos recordaba la calidez de nuestra tierra. Pero la tensión crecía. Ella notó mi distracción. Clara. ¿Qué pasa? Pareces un fantasma. No quería cargarla con más preocupaciones. Así que mentí, solo estrés del trabajo. Esa mentira fue el comienzo de una grieta mayor. David. Sintiéndose culpable por el incidente inicial. Insistió en ayudar. Déjame investigar. Conozco gente en la ciudad. Acepté. Pero eso solo complicó las cosas. Descubrió que la llamada provenía de un número ligado a un excompañero mío. Un hombre conservador que me había visto con Julia en una manifestación del orgullo en Valencia. Quiere chantajearte para que renuncies a tu puesto. Me dijo David. Confronté al culpable en su oficina. Un edificio antiguo cerca del ayuntamiento. Déjanos en paz. Le grité. Mi voz temblando de rabia. El río, en Castellón. Las cosas no cambian tan fácil. Tu estilo de vida no encaja aquí. Salí furiosa. Pero el encuentro me dejó exhausta. Julia. Al enterarse por David, quien no pudo guardar el secreto. Se sintió traicionada de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Aún no confías en mí? Nuestra relación pendía de un hilo. Pasamos noches discutiendo en mi apartamento. Donde el eco de nuestras voces se mezclaba con el tráfico nocturno. Te amo. Julia. Pero tengo miedo. Confesé. Ella. Con los ojos brillantes. Respondió, el amor sin riesgo no es amor. ¿Quieres esto o no? Esa pregunta me atormentaba. Recordaba las procesiones de Semana Santa. Con sus figuras dolientes. Y me sentía como una de ellas. Cargando mi cruz personal. El punto de quiebre llegó en una fiesta familiar. Mi tía. De visita desde Valencia. Organizó una cena en un restaurante típico. Julia insistió en acompañarme como amiga. Pero la tensión era palpable. Mi tía. Perspicaz. Notó nuestras miradas. Clara.
¿Estás bien? Pareces distraída. Mentí de nuevo. Pero Julia no lo soportó. Se levantó y salió, dejándome sola con las preguntas indiscretas. La perseguí hasta el parking. No puedo más con tus mentiras, gritó ella. Dices que me amas, pero te avergüenzas de nosotras. Lloré, admitiendo mi cobardía. Es mi familia. Julia. No estoy lista. Ella se alejó en su coche, dejándome en la oscuridad. Esa noche, sola, consideré romper todo. ¿Valía la pena el dolor? Pero el destino intervino. Al día siguiente, recibí una carta de mi madre. Hija, sé lo de Julia. Tu tía me lo contó. Ven a casa. Hablemos. El pánico me invadió. ¿Cómo lo sabía? Corrí a Valencia, dejando un mensaje a Julia: necesito tiempo. El viaje en tren fue un torbellino de emociones. Paisajes de huertos naranjos pasando como recuerdos borrosos. En casa, mi madre me esperaba con té y bizcochos. Clara, el amor es amor. Tu padre y yo lo aceptamos. Lágrimas de alivio. Había subestimado su apertura. Regresé a Castellón fortalecida, lista para enfrentar todo. Al volver, busqué a Julia en la librería. Estaba cerrada, pero la encontré en su apartamento, en el barrio de El Grao, con vistas al puerto. Golpeé la puerta, el corazón en la garganta. Abrió, su rostro marcado por el insomnio. Clara, ¿qué quieres ahora? La abracé, susurrando: lo siento. Fui a ver a mi familia. Me aceptan. Quiero estar contigo. Sin secretos. Sus ojos se suavizaron. Pero la duda persistía. Necesito pruebas. No palabras. Esa noche, caminamos por el muelle. El mar susurrando secretos. Le conté todo sobre la visita. Como mi madre me abrazó, diciendo: la felicidad de mi hija es lo que importa. Julia sonrió por primera vez en días. Tal vez hay esperanza para nosotras. Pero el conflicto no había terminado. El chantajista, enterado de mi confrontación, escaló. Envió fotos anónimas a Julia, imágenes mías con David en el colegio, sacadas de contexto. Mira, tu novia con su amante, decía el mensaje. Julia, furiosa, me confrontó en la Plaza de la Independencia. ¿Otra vez esto? ¿Cuántas mentiras más? Expliqué. Pero ella no escuchaba. David siempre está en medio. ¿Es él el problema? En un arrebato, revelé que David sabía de nosotras desde el principio. Que era mi aliado. Pero eso la enfureció más: ¿confías en un hombre heterosexual antes que en mí? La discusión atrajo miradas. En esa plaza donde las fuentes cantaban indiferentes. David, al saberlo, se ofreció a aclarar. Organizamos una reunión en un bar típico, con tapas y cerveza. Julia. Clara me contó todo porque necesitaba un amigo neutral.
Soy felizmente casado. Nada más. Julia lo miró escéptica. Pero sus palabras la ablandaron. Perdón por dudar, murmuró. Sin embargo, el verdadero alto trago vino de un secreto de Julia. Esa noche, en mi apartamento, confesó Clara. Hay algo que no te dije. Mi ex no solo me traicionó. Intenté suicidarme después. Me quedé helada, abrazándola. Por eso soy tan protectora. Tengo miedo de perderte. Su vulnerabilidad nos unió más. Pero también reveló grietas. ¿Podíamos sanar mutuamente? Los días siguientes fueron de reconciliación tentativa. Paseamos por el desierto de Las Palmas. Subiendo senderos con vistas al mar. Hablando de sueños. Quiero una vida juntas. Clara. Quizás casarnos en la playa. Sonreí. Imaginándolo. Pero el chantajista Strack de nuevo filtró rumores en el colegio. Amenazando mi trabajo. Enfrenté al director, son mentiras. Mi vida personal no afecta mi enseñanza. Él. Progresista. Me apoyó. Pero el estrés me consumía. Julia. Viéndome sufrir. Decidió actuar. Investigó y descubrió que el chantajista era un pariente lejano mío. Motivado por herencia familiar. Quiere desacreditarte para que renuncies a tu parte. Confrontamos juntos en una reunión familiar en Valencia. Mi familia. Ahora aliada. Lo desarmó. Basta de odios viejos. Dijo mi madre. El hombre cedió. Avergonzado. Victoria. ¿Pero a qué costo? Julia y yo volvimos exhaustas. En Castellón. Nuestra relación floreció. Celebramos con una cena en la playa. El sol poniéndose como un presagio. Pero un malentendido final amenazó todo. David. En una fiesta. Bromeó sobre nuestro secreto. Y alguien lo oyó mal. Pensando en infidelidad. Julia. Al enterarse. ¿Explotó aún con él? Huí a las calles. Llorando bajo la lluvia. Ese fue el momento que Chetín, nos encontramos en la plaza. Mojadas. Gritando verdades. Te amo. Julia. Pero mis inseguridades nos matan. Ella. Temblando, y mis miedos también. ¿Podemos superarlo? Abrazadas. Decidimos intentarlo. Buscamos terapia en una clínica local. Hablando de traumas. Lentamente. Sanamos. Mi familia nos visitó. Aceptando a Julia como una más. Pero la vida no es un cuento de hadas. Un día. Julia recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Es mi sueño. Clara. Pero no sin ti. La decisión fue dura, quedarme en Castellón o seguirla. Discutimos noches enteras. Castellón es mi hogar. Dije. Ella, el hogar está donde está el amor. El conflicto interno me desgarraba. Recordaba las fiestas de la Magdalena. Con sus carrozas y alegría. Simbolizando renovación. Finalmente. Elegí ir con ella. Pero antes.
Un último alto trago, mi padre enfermó. Regresé temporalmente, dejando a Julia sola. ¿Me esperarás?, pregunté. Siempre, respondió. Los meses de separación fueron una prueba de fuego. Vivía entre Valencia y Castellón, cuidando a mi padre, mientras Julia se instalaba en Barcelona. Llamadas diarias. Mensajes llenos de anhelo. Te extraño en las Ramblas, decía ella. Y yo en nuestras playas, respondía. Pero la distancia avivaba dudas. ¿Sobreviviría nuestro amor? Un día recibí un mensaje de una amiga. Vi a Julia con una mujer en un bar. El pánico me invadió. Traición. Llamé. Pero ella negó, era una colega. No dudes de mí. Creí. Pero la semilla estaba plantada. Cuando mi padre mejoró, viajé a Barcelona. La encontré en su nuevo apartamento, con vistas a la Sagrada Familia. Clara. Bienvenida. Nos abrazamos. Pero noté frialdad. Háblame. Julia. Confesó, la soledad me hizo cuestionar. Conocí a alguien. Pero no pasó nada. Solo una cena. El dolor fue inmenso. ¿Me traicionaste? Lágrimas, no físicamente. Pero emocionalmente sí. Lo siento. Me sentí traicionada. Como ella antes. Grité después de todo lo que pasamos. Salí a las calles, vagando por el barrio gótico. El corazón roto. Regresé a Castellón. Sola. David me consoló, dale tiempo. El amor verdadero perdona. Pero el rencor ardía. Semanas sin contacto. Sumida en trabajo y recuerdos. Leí poemas de Gloria Fuertes. Sobre amores lesbianos en España. Encontrando eco en mi dolor. Julia apareció un día en mi puerta. Clara. Cometí un error. Esa cena fue nada comparado con nosotras. Dudé, ¿puedo confiar? Hablamos horas. Desentrañando miedos. Su vulnerabilidad me conmovió, mi pasado me hace sabotear lo bueno. Decidimos reconstruir. Lentamente. Volví a Barcelona. Empezando de cero. Encontré trabajo enseñando. Adaptándome a la vibrante ciudad. Nuestras noches eran de conversaciones profundas. Paseos por el Parque Güell, donde los mosaicos simbolizaban nuestra relación fragmentada pero hermosa. Pero un secreto final emergió: Julia había ocultado una deuda de su ex, que amenazaba su estabilidad. No quería cargarte, dijo. Juntas. La resolvimos. Vendiendo posesiones. Trabajando extra. Esa crisis nos unió más. La vida en Barcelona nos transformó. Participamos en el Pride. Marchando con banderas arcoíris. Sintiéndonos libres. Mi familia nos visitaba. Integrándose. Estoy orgullosa de ti, dijo mi madre. Sin embargo, un alto trago inesperado, un accidente. Julia resbaló en la lluvia, rompiéndose una pierna. En el hospital. La cuidé, recordando nuestra primera pelea.
Esto nos fortalece. Susurré. Recuperada. Propuso matrimonio en la playa de la Barceloneta. Clara. ¿Quieres casarte conmigo? Lágrimas de alegría, sí. La boda fue íntima. Con amigos y familia. En Castellón. Cerrando el círculo. Pero el destino es caprichoso. Meses después. Descubrí un email viejo. Julia había considerado dejarme durante la separación. ¿Por qué lo guardaste? Para recordarme no repetir errores. Dijo. Eso generó una discusión final. Siempre hay secretos. Grité. Ella, pero el amor los supera. En ese momento. Entendí, la perfección no existe. Elegimos perdonar. Nuestra vida se estabilizó. Adoptamos un perro. Viajamos por Andalucía. Viviendo plenamente. En retrospectiva. Los conflictos nos moldearon. Haciendo nuestro amor resiliente. Hoy. En nuestra casa con vistas al mar. Reflexiono, el amor lésbico en España. Con su historia de lucha. Es un testimonio de humanidad. A pesar de traiciones y miedos. Encontramos paz. Años han pasado desde aquellos turbulentos días en Castellón. Julia y yo celebramos aniversarios con cenas románticas. Recordando cómo un malentendido con David casi nos destruye. Él. Ahora un amigo lejano. Ríe al recordarlo en reuniones ocasionales. Fui el catalizador de vuestro amor verdadero. Bromea. Nuestra relación evolucionó hacia una profunda complicidad. Enfrentamos desafíos sociales, discriminación sutil en el trabajo. Comentarios de extraños. Pero nos fortalecimos. Abogando por derechos LGBT en eventos locales. Julia abrió una librería queer en Barcelona. Donde organizamos lecturas de autoras como Carmen Laforet y Almudena Grandes. Infundiendo cultura española en nuestra causa. Mi enseñanza se enriqueció, incorporé temas de identidad en clases. Inspirando a alumnos. Una estudiante me confió su orientación. Y la ayudé. Recordando mi juventud. Pero no todo fue idílico. Un conflicto final surgió con la maternidad. Julia quería hijos, yo dudaba. Temiendo repetir patrones familiares. Discusiones intensas, ¿no confías en nosotras como madres? Finalmente. Adoptamos una niña. Elena. De un orfanato en Madrid. Su llegada trajo alegría y caos. Pero también unión. Elena creció en un hogar amoroso. Aprendiendo valenciano y catalán. Celebrando fiestas como las fallas. Nos vio discutir y reconciliarnos. Enseñándole que el amor es imperfecto pero perdurable. En un viaje de regreso a Castellón. Visitamos lugares emblemáticos, la playa donde nos reconciliamos. La plaza de la pelea. Mira cuánto hemos crecido. Dijo Julia. Tomándome la mano. El final de nuestra historia no es un cierre. Sino una continuación. Envejecemos juntas. Con canas y arrugas. Pero ojos aún brillantes. Los secretos que nos atormentaron se convirtieron en lecciones de empatía. Reflexionando. El amor entre mujeres en España es un tapiz de pasión y resiliencia. Teñido de la calidez mediterránea. A pesar de traiciones. Malentendidos y decisiones difíciles. Encontramos redención.
No es un final feliz perfecto, sino humano con cicatrices que nos hacen más fuertes. Si miro atrás, aquel incidente con David fue el comienzo de una transformación. Nos obligó a enfrentar verdades, a elegir el amor sobre el miedo. Y en esa elección, hallamos nuestra verdadera libertad. Hoy, sentada en nuestra terraza, con Julia a mi lado y Elena jugando, siento gratitud. La vida, con sus dramas, nos regaló esto, un amor profundo, auténtico, eterno.